Pausa. A veces, para ver el futuro, hay que mirar al pasado. Nos separan océanos, fronteras y a menudo desconfianzas que hemos heredado. Pero, ¿y si nos atreviéramos a imaginar algo distinto? Pensemos por un momento en una idea que suena a utopía, pero que tiene un potencial que podría cambiar el mundo tal y como lo conocemos. Imagina una unión hispana. No se trata de borrar países ni de olvidar nuestras ricas identidades locales, desde la Patagonia hasta los Pirineos. Se trata de todo lo contrario, de sumar, de construir sobre lo que ya nos une, que es mucho más de lo que a veces recordamos. Una lengua que conecta a casi 600 millones de almas. Una historia entrelazada, con sus luces y sus sombras, pero que es innegablemente nuestra. Esta no es una fantasía nostálgica de viejos imperios. Esto es una propuesta de futuro, adaptada al siglo XXI. ¿Qué pasaría si un joven de Bogotá pudiera estudiar en Salamanca sin trabas burocráticas? ¿O si una empresa de Santiago de Chile pudiera vender sus productos en Madrid o en la Ciudad de México, como si estuviera en su propio mercado local? Y si, en las grandes cumbres mundiales, donde se decide el futuro del planeta, habláramos con una sola voz, fuerte y clara. Eso es lo que está sobre la mesa, un futuro donde la cooperación reemplaza a la competencia estéril. La idea puede parecer abrumadora. Los desafíos, sin duda, serían enormes. Hay diferencias políticas, económicas y sociales que no se pueden ignorar. Pero las oportunidades son aún mayores. Se trata de crear un espacio de prosperidad compartida, de solidaridad y de influencia global. Un bloque que no se define por oposición a otros, sino por la afirmación de su propio potencial. Un espacio donde el talento, la creatividad y el trabajo de nuestra gente encuentren el terreno fértil para florecer sin límites. Es una invitación a dejar de lado los pequeños nacionalismos que nos debilitan y a abrazar una identidad más grande que nos fortalezca a todos. El mundo se enfrenta a retos gigantescos. Ningún país, por grande que sea, puede hacerles frente solo. La cooperación ya no es una opción, es una necesidad. Pausa. Hablemos de números, porque a veces los datos son más elocuentes que las palabras. Si juntamos a todos los países de habla hispana, no estamos hablando de una pequeña asociación regional. Estaríamos creando una superpotencia demográfica y territorial. Seríamos más de 500 millones de personas en la actualidad, con proyecciones que nos acercan a los 600 millones. Piensa en eso. Una comunidad humana más grande que la de Estados Unidos y la Unión Europea juntas. Una fuerza de consumidores, de trabajadores, de creadores, de científicos. Un mercado interno de una escala que pocos pueden igualar. Dejaríamos de ser actores secundarios para convertirnos en protagonistas. Y luego está el territorio. Sumando la superficie de España, de Guinea Ecuatorial y de los 19 países de América, estaríamos hablando de más de 20 millones de kilómetros cuadrados. Eso es casi el 15% de la superficie terrestre. Tendríamos una diversidad geográfica simplemente espectacular. Desiertos de Atacama, selvas del Amazonas, costas del Caribe, montañas de los Andes, petróleo, litio, cobre, gas, tierras fértiles, acceso a 2 océanos. Seríamos una de las reservas estratégicas más importantes del mundo. Pero el mayor activo es el idioma. El español es la segunda lengua materna más hablada del mundo, solo por detrás del chino mandarín. Es el pegamento que lo une todo. Es el vehículo de nuestra cultura, de nuestros negocios, de nuestra ciencia. En un mundo globalizado, tener un idioma que comparten 20 naciones es un tesoro incalculable. Imaginemos por un momento la economía de esta unión hispana. Sería como encajar las piezas de un puzzle gigantesco que, una vez completo, revela una imagen de prosperidad y estabilidad. La creación de un mercado común, bienes, servicios, capitales y, lo más importante, de personas, sería el primer gran motor de este cambio. Se eliminarían los aranceles, las cuotas y las barreras burocráticas que hoy frenan nuestro comercio interno. Una empresa peruana de textiles podría vender sus productos en España sin más complicación que una empresa de Zaragoza. El comercio entre nosotros, que hoy es sorprendentemente bajo, se dispararía. Pensemos en una moneda común. Llamémosla, por ejemplo, el hispano o el real hispano. Una divisa fuerte, respaldada por la producción combinada de 20 países y sus vastos recursos naturales. Esta moneda nos protegería de las devaluaciones bruscas y de la volatilidad de los mercados internacionales.
daría seguridad a los inversores y facilitaría enormemente las transacciones. Pagar un café en Asunción, comprar un libro en Granada o cerrar un negocio en San José costaría lo mismo, sin necesidad de casas de cambio ni de complejos cálculos. La estabilidad monetaria sería la base para un crecimiento sólido y sostenido. Esta integración económica crearía un ecosistema empresarial sin precedentes. Las pequeñas y medianas empresas tendrían un campo de juego inmenso para crecer y competir. Se fomentarían las cadenas de valor regionales. Un coche podría diseñarse en México, fabricarse con acero argentino y componentes electrónicos españoles y venderse en Colombia. Las grandes multinacionales hispanas se consolidarían como gigantes mundiales. Este nuevo bloque, con un PIB combinado entre los más grandes, tendría una capacidad de negociación formidable, con China o con Estados Unidos. Ya no seríamos países individuales aceptando condiciones, seríamos una potencia estableciendo las reglas del juego. Podríamos proteger sectores estratégicos, atraer inversiones de calidad y proyectar nuestro modelo económico y social. Seríamos un polo de estabilidad y crecimiento. En el gran tablero de ajedrez mundial, el tamaño importa, y el peso político también. Hoy, nuestras naciones acuden por separado a los foros internacionales, Naciones Unidas, G20, Organización Mundial del Comercio, a menudo con voces respetadas, pero con una capacidad de influencia limitada por nuestro tamaño individual. Ahora, imagina la escena. En lugar de 20 delegaciones dispersas, entra una sola, la delegación de la Unión Hispana, representando a 500 millones de ciudadanos, con un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, con un poder de voto que podría inclinar la balanza en decisiones cruciales. Nuestra voz unida resonaría con una fuerza que hoy apenas podemos concebir. En las negociaciones comerciales, estableceríamos condiciones justas que beneficien a nuestra gente, en lugar de aceptarlas impuestas por otros. En las crisis humanitarias, nuestra capacidad de respuesta coordinada sería inmensa. Dejaríamos de ser objetos de la política internacional para convertirnos en sujetos activos y determinantes. Esta unión geopolítica no buscaría la confrontación. Sería un pilar de equilibrio y multilateralismo en un mundo polarizado entre grandes potencias. Estados Unidos, China. La Unión Hispana podría actuar como un puente, un mediador, una fuerza de moderación y diálogo. Nuestra tradición diplomática, nuestra diversidad interna y nuestros lazos históricos nos darían una perspectiva única. Podríamos defender con más fuerza los derechos humanos, la democracia y el derecho internacional. Además, una política exterior y de cooperación común nos permitiría optimizar recursos y ser más eficaces. Una embajada potente por capital, un único y poderoso brazo solidario. Proyectaríamos unidad, seriedad y fortaleza. Seríamos vistos como un bloque de soluciones y oportunidades. Nuestra influencia cultural se transformaría también en influencia política real. La seguridad es la base, la prosperidad, el bienestar, la libertad. En un mundo con amenazas cada vez más complejas, terrorismo internacional, crimen organizado transnacional, ciberseguridad, la cooperación en defensa no es un lujo, es una necesidad vital. Una Unión Hispana podría establecer una arquitectura de seguridad y defensa común inspirada en modelos como el de la OTAN, pero adaptada a nuestras propias realidades y necesidades. No se trataría de crear un ejército para invadir a nadie, sino para proteger a nuestra gente y garantizar la paz y la estabilidad. Imaginemos una cooperación militar estrecha. Nuestras Fuerzas Armadas, que ya comparten una base cultural y lingüística, harían maniobras conjuntas, estandarizarían equipamiento y formación, y compartirían inteligencia de manera fluida y eficaz. Juntos, una capacidad de vigilancia de nuestras fronteras, costas, espacio aéreo, simplemente formidable. Podríamos combatir el narcotráfico, la piratería, la trata de personas y otras formas de crimen organizado. Una agencia de inteligencia hispana centralizada sería una herramienta poderosísima. En lugar de comprar a potencias extranjeras con altos precios y dependencia tecnológica, podríamos desarrollar nuestra propia industria de defensa. Fabricaríamos aviones, barcos, satélites, sistemas de ciberdefensa. Aumentaríamos soberanía, empleos cualificados e innovación aplicable a lo civil. Más allá de lo militar, esta cooperación reforzaría la paz regional. Los recelos fronterizos y disputas históricas perderían sentido. La confianza mutua crecería.
Nuestro poderío conjunto disuadiría agresiones, manteniendo la región como zona de paz. Nuestra capacidad para misiones de paz bajo la ONU se multiplicaría, proyectando nuestro compromiso con la estabilidad global. El objetivo final de un proyecto tan ambicioso no es solo crear una potencia económica o geopolítica. El fin último es mejorar la vida de la gente, y eso se consigue invirtiendo en las personas, en su educación, en su salud y en su cultura. Una unión hispana permitiría crear un espacio hispano de educación superior, similar al espacio europeo. Los títulos universitarios serían automáticamente reconocidos en todos los países miembros. Un estudiante de Quito podría hacer un máster en Santiago de Compostela y luego buscar trabajo en Buenos Aires sin papeleos interminables. El intercambio de estudiantes, profesores e investigadores sería masivo, creando una red de conocimiento potentísima. En salud, podríamos crear una agencia hispana del medicamento para acelerar la aprobación y distribución de tratamientos, garantizando acceso a fármacos de calidad a precios justos, compras conjuntas de vacunas y material sanitario, y redes de hospitales de excelencia para que la tecnología punta esté al alcance de todos. La salud de nuestra gente no conocería fronteras. Imagina un Erasmus cultural hispano donde artistas, músicos o escritores hagan residencias. Coproducciones capaces de competir con Hollywood y contar nuestras propias historias. Museos, teatros y festivales compartiendo programación. Nuestra diversidad cultural, desde el flamenco hasta la cumbia, desde el tango hasta la ranchera, sería nuestra mejor carta de presentación. En definitiva, ciudadanía hispana real. Identidades locales enriquecidas por una identidad común. Algunos dirán que esto es imposible, que las diferencias son demasiadas, que los intereses nacionales siempre se impondrán. Y es verdad que el camino no sería fácil. La Unión Europea tardó décadas en construirse y todavía enfrenta enormes desafíos. Pero su éxito, a pesar de todo, es innegable. Unieron un continente devastado por guerras, creando el mayor espacio de paz y prosperidad de la historia. Si ellos, con sus idiomas, culturas e historias tan diversas y a menudo enfrentadas, pudieron hacerlo, ¿por qué no nosotros, que ya compartimos tanto? La clave está en empezar, en dar los primeros pasos. Quizás no con una unión política total desde el primer día, sino construyendo poco a poco. Fortaleciendo la Alianza del Pacífico, el Mercosur, la Comunidad Andina y haciéndolas converger. Creando proyectos concretos que demuestren beneficios. Una red de universidades, un mercado digital común, una agencia de cooperación energética. Se trata de construir puentes, tejer una red más densa de intereses, afectos y proyectos compartidos. Este no es un llamado a la nostalgia, sino a la ambición. Es una invitación a levantar la mirada del día a día, de los problemas locales que nos consumen, y a atrevernos a pensar en grande. A pensar en el tipo de futuro que queremos dejar a nuestros hijos y nietos. 20 naciones fragmentadas, compitiendo entre sí y a merced de las grandes potencias. O un espacio común de oportunidades, una comunidad fuerte, unida y orgullosa de su identidad, capaz de ser protagonista de su destino e influir positivamente en el mundo. La decisión es nuestra. La idea está ahí, flotando en el aire, esperando que alguien la recoja, esperando que una generación se atreva a soñarla, a debatirla y finalmente a ponerla en marcha. Así que te invito a eso, a que lo imagines. Cierra los ojos y visualízalo. Visualiza los aeropuertos sin controles de pasaportes entre nuestros países. Visualiza a nuestros jóvenes estudiando y trabajando libremente de un lado a otro del Atlántico.